Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora. Y sean bienvenidos a un episodio más. Gracias a todos por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. En la página viene el WhatsApp personal de su servidor y ya saben que estamos a la orden. Raza, vamos a estar el día martes en un canal de televisión local aquí en Nuevo Laredo. Nos invitaron del canal XEFE para que estén allá al pendiente. Es el canal de Ramona para los que sean de Nuevo Laredo o Laredo, Texas. Ya saben dónde es. Y bueno, pues ahí vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta la hora que nos digan ya lárguese. Ya a esa hora nos vamos. Y bueno, les agradezco mucho la invitación. Y bueno, ya saben, raza, estamos a la orden de quien quiera ponerse en contacto con nosotros. Siempre vamos a apoyar a nuestra ciudad. Hay increíble contenido en Nuevo Laredo. Es un lugar donde hay mucho talento y bueno, pues es lo que quiero yo como neolaredense que soy, que bueno, mi ciudad crezca y que la gente sepa lo bueno que hay en nuestra ciudad. A pesar de tanta cosa que pasa, bueno, pues habemos quienes amamos de verdad nuestra ciudad. La siguiente historia, raza, qué triste. La envidia es algo feo, es algo malo. Todo el mundo creo que hemos sufrido de ese mal. Dicen que hay envidia de la buena, que es cuando dices, ay, mira, chihuahuas, esta persona trabajamos y le hacemos lo mismo y él le va mejor que a mí, pero bueno, hasta ahí se queda. O cuando a un amiguito le compran el nuevo juego de video y a ti tus papás te compran pues un cartón ahí con unas flechas unas flechas de esas de juguetes chinos y cosas así, y bueno, dices, ay, te da envidia, ¿verdad? Pero hasta ahí queda. ¿Qué pasa cuando la envidia pasa ese límite para afectar a otros? Eso es algo terrible y esperemos esta historia sea de su agrado. Hola, ¿cómo están? Gente de Miedo 867, señor Francisco, quiero contarle este suceso grande y malo que ocurrió en mi familia. En el caso, bueno, yo vengo de una familia muy trabajadora donde mis papás trabajaron desde que yo me acuerdo, al grado de que mi papá tenía de 2, de 3 trabajos, vendían barbacoa los domingos, mi mamá hacía loterías, hacía bingos, bien movidos, vendía platillos. Y bueno, pues mi hermana y yo crecimos en una competencia desde el principio, pero era una competencia que yo no quería. Mi hermana es mayor que yo 4 años y bueno, creo que yo fui un poco más agraciada que ella. Y bueno, desde muy temprano yo me di cuenta que mi hermana me tenía tirria. Pero bueno, pues eso fue de niñas. Ya conforme crecemos yo dije, pues eso ya se termina. Ocurre que obviamente nosotros crecemos y nos casamos. Y bueno, mi hermana desde el principio tuvo muy mala relación con su ex esposo. Tiene una hija y un hijo. Y bueno, pues tiene a una hija y un hijo. Y ellos pues prácticamente desde muy niños se van a vivir con mis papás. Y bueno, pues mis sobrinos crecen ahí y se hacen adultos. Yo también me caso, pero a diferencia de mi hermana, yo sí tengo suerte. Y bueno, pues me quedo con mi papá, con mi esposo, perdón, mis hijos crecen. Y bueno, pues resulta que ellos hacen su vida. Cuando ya estábamos grandes, ya crecimos, estoy hablando después de los 40 años. Y ya tanto mis hijos como mis sobrinos ya estaban adultos. Bueno, de mis sobrinos, mi sobrino mayor, pues él ya era adulto y tengo otro sobrino que tenía 10 años. Ocurre lo siguiente, mi esposo fallece y yo me voy a vivir a casa de mis papás. Porque bueno, pues ellos decían, yo hice la casa muy grande, para que viviéramos todos juntos. Esa era una idea de mi papá, vivir todos juntos. Fallece mi papá, mi mamá se queda sola. Uno de mis hijos, bueno, vivía conmigo y teníamos aparte otra casa. Yo decido que, bueno, pues dejarle las casas a mis hijos para que ellos vivan ahí con su familia y tengan privacidad. Y bueno, yo me voy a vivir a la casa de mis papás. Pero bueno, yo siempre he sido bien inquieta en cuestión de dinero. Siempre me ha gustado el negocio.
Y en la casa de mi papá, pues es una casa con una colonia bastante movida y muchas personas vivimos en una calle principal y decido comprar un puesto de, bueno, un tipo food truck, un remolque para vender comida. Y bueno, me empieza a ir bastante bien, empiezo a vender comida en las noches. Y mi hermana, para empezar, bueno, pues tenía a mi sobrino más chico, que bueno, ella lo tuvo después de haberse separado, y tenía a mi sobrino más grande, y yo me doy cuenta que ella vivía amargada conmigo. Y bueno, pues me doy cuenta que era por cierta envidia. Ella decía, no, es que yo trabajo todo el tiempo, no me va bien, siempre se quejaba de todo. Y yo la veía que a veces, si yo me compraba ropa, me decía, te ves gorda, o no te queda bien, o cosas por el estilo. Siempre hacía esos comentarios, o bueno, le decía, no, mi hijo se está casando, se casó, y esta muchacha, no, se ve muy pirujita, o cosas por el estilo, ¿verdad? Ocurre que a mí me empieza a ir bien, y mi hermana, bueno, pues traía, aparte de que no le gustaba mucho el trabajo, no ganaba mucho, siempre le andaba pidiendo dinero a mis papás, a mí no, por envidiosa, porque no sé, no le gustaba pedirme nada, pero siempre veía que les pedía prestados a mis papás. Y bueno, pues pasa que cuando papá muere, pues empiezan a cambiar muchas cosas. Ocurre que me voy a vivir ahí, y bueno, me empieza a ir muy bien económicamente, al grado de que, bueno, primero compro un puestecito pequeño y después compro uno grande, porque era insuficiente. Contrato a dos muchachas que me ayuden, y bueno, yo ya estaba viviendo bastante bien, al grado de que me compro pues un carrito nuevo, bueno, no nuevo de agencia, pero pues reciente, de 3 años de uso. Y desde que lo compro, bueno, noto la envidia de mi hermana. Noto la envidia. Me dice, ay, pues no me gusta el color del carro, está muy feo. O ¿a poco cabes? Porque ella siempre dice que estoy gorda, aunque realmente la que está más gorda es ella. Prueba de eso es de que pues nunca le queda mi ropa, y su ropa me queda muy grande. Pero bueno, pues me decía, ¿a poco cabes en ese carro? Y que no, que esos carros salen muy malos y cosas por el estilo. Y bueno, pues ocurre que yo tengo que descansar una vez al año, y bueno, me voy con una amiga, nos vamos a un viaje. Y cuando yo me voy a ese viaje, mi hermana me dice, no, es que Cancún está muy inseguro, asaltan a la gente, nada más la gente que es muy ambiciosa y muy fantoche quiere ir ahí. Y bueno, pues yo ya tenía pagado el viaje, y bueno, pues me voy. Y cuando regreso, obviamente dejo a las empleadas. Una de las empleadas me habla por teléfono y me dice, ¿sabe qué? Oiga, no quiero molestarla por esto, pero pues vine a abrir y vi que ya estaba abierto el puesto y estaba su hermana adentro del puesto. Y me dijo, no quiero que vaya a decirle que fui yo, pero bueno, su hermana algo estaba haciendo adentro del puesto. No sé, no la había haciendo nada, pero no me extrañó que estuviera adentro. Y bueno, pues yo le digo que está bien, eso me lo habla por teléfono mientras yo estoy en Cancún. Y bueno, cuando regreso ocurre lo siguiente. Me doy cuenta que el negocio de un día para otro se empieza a ir hacia abajo, bueno, pues si yo estaba vendiendo una cantidad grande al día, esa cantidad cae drásticamente. De hecho, yo tenía 2 empleadas y las tenía con seguro social, prestaciones y todo. Y bueno, pues ocurre que en un día se acaba el sueldo de las dos, y bueno, pues empieza a pasar de que en toda la semana apenas alcanzaba el sueldo para las dos. Empieza a dejar de ir gente, empieza a haber incidentes como de que a una señora le sale una cucaracha en la comida, y bueno, se viraliza eso en la colonia y la gente deja de ir. Y bueno, pues ocurre que tengo que despedir a una de las muchachas porque no me estaba alcanzando. Y bueno, lo peor es que el vehículo también lo había comprado y me empezó a fallar diario. Era de que diario se me ponchaba o una llanta, o se quedaba sin batería, o bueno, ocurre que me lo chocan,
me tardan mucho en tenerlo, un periodo de 2 meses que no me lo tenían, ya después me lo arreglan, y cuando me lo arreglan me rompen un cristal para robarme pues cosas de adentro, y total de que el vehículo eran puros problemas en serio. Y bueno, pues ocurre lo siguiente. Me empieza a ir muy mal económicamente, definitivamente, y yo veía que mi hermana, bueno, pues la veía muy contenta, y yo decía, oye, pues parece que no estás viendo mis problemas. Pero bueno, yo realmente nunca tuve nada contra mi hermana. Pero pasa lo siguiente. Un día de esos, eh, bueno, empiezo a hacer cositas para que me vaya bien. Empiezo a tener comportamientos como limpiar, como lavar, como hacer limpieza profunda. Y ocurre esto: una de las muchachas, bueno, la muchacha que me ayuda, la que quedó, empieza a limpiar y empieza a limpiar. Y bueno, movemos la caja registradora. Y bueno, nos damos cuenta la enorme cantidad de tierra que sale, pero sale una tierra negra, una tierra horrible que apestaba a animal muerto. Era una tierra pero mala. Estoy hablando de que eso fue un día jueves. Y bueno, empezamos a limpiar a fondo y nos damos cuenta que hay mucha de esta tierra maloliente. Y bueno, yo lo que pienso es que un día, o sea, no sé si quise pensar en brujería o cosas así, pero me queda pendiente de que, bueno, la muchacha esta me había dicho que mi hermana entró, y yo le dije, pues ella era la que había quedado, le dije, oye, ¿tú viste a mi hermana? Dijo, es que la verdad, no sé, su hermana se asombró o se asustó cuando me vio, y me dijo que venía a buscar algo, y bueno, no me supo decir qué. Y bueno, pues yo empecé a sospechar de mi hermana, pero no digo nada, no comento nada. Y pasa como cosa de casualidad. Empiezo a poner sábilas, le prendo una veladora a la virgencita. Y bueno, eso fue un jueves. El viernes se me abarrota el lugar. El mismo jueves, desde que empezamos a limpiar, empezó a llegar personas. El viernes se me abarrota el lugar. Y el sábado era tanto las personas que desde muy temprano que le hablo a la chica que había despedido. Todavía no encontraba trabajo, y le digo, ¿puedes venir a ayudarnos? Y no, con gusto. Y se acerca, y bueno, pues teníamos fila de personas. Estoy hablando más de 30 personas por atender. Y mi hermana había salido con mi mamá, habían ido al súper. Y bueno, pues ahí yo con exceso de trabajo, y de repente escucho un grito fuerte. Pasa de que, bueno, estaban mis sobrinos en la casa, y mi sobrino más pequeño, bueno, pues él había habido un accidente, y se rompe parte del pasamanos que estaba muy mal en el segundo piso. Y bueno, pues cae y se fractura. Es entonces que, bueno, pues llegan y me piden el vehículo. Necesitaban ir a urgencias porque, bueno, al parecer había fractura de brazo. Y bueno, pues yo no podía salir. En serio, tenía infinidad de personas. Y bueno, pues ya había uno de mis sobrinos, era mayor de edad, ya tenía más de 20 y sabía manejar. De hecho, tenía un vehículo que había vendido. Y bueno, pues le digo, mira, pues agarra mi carro, vete con cuidado, vayan al hospital, ahorita le hablamos a tu mamá, pero váyanse. Y de hecho, bueno, le digo, vete, y le doy dinero para alguna contingencia. Y bueno, vemos que salen y se van. Es entonces que, bueno, yo le hablo a mi mamá, y bueno, le hablo por teléfono y le digo lo que ocurre. Y bueno, mi mamá pone el altavoz del teléfono, y le digo, nada, es que se cayó y van al hospital. ¿Y en qué se fueron? ¿No? Se fueron en mi carro. Y es entonces que escucho a mi hermana decir que no. No, pero ¿por qué les prestaste el carro? Y bueno, pues ya le digo, pues porque es una emergencia. No, que no. Y bueno, pues ya me cuelgan. Llegan después de 5 minutos o 10 a la casa, y mi hermana va de inmediato a reclamarme que por qué le había prestado el carro. Yo le digo, oye, pues se acaba de quebrar un brazo, al parecer traía el brazo al revés, así
como pata de flamenco, así con el codo hacia enfrente. Y me dice, no, es que no puede ser. Y empieza a discutir y se enoja mucho. Y bueno, ¿dónde estamos? Ahí hablando, yo le digo, sabes que tengo demasiado trabajo, no puedo atenderte, hablamos más tarde. Y bueno, pues es entonces que de rato veo que mi hermana sale, agarra el vehículo de mi mamá y se va. Pues se va, pero rápido, de hecho patinando llanta y todo. Y bueno, a mí me asombra y sale mi mamá atrás de mí y atrás de mi hermana, y va conmigo y me dice, ¿sabes qué? Acaban de tener un accidente y bueno, pues en tal lugar fue un accidente, bueno, muy sonado, y al parecer entre dos camiones, bueno, prensaron a mis sobrinos. Y bueno, pues terrible, ¿verdad? Obviamente ya hay cosas que sobrepasan todo. Y bueno, pues ocurre que trágicamente, pues uno de mis sobrinos fallece, el otro queda muy mal. Y bueno, pues ahí es donde, bueno, pues obviamente fue algo muy, muy malo. Mi carro queda totalmente despedazado, totalmente, bueno, pues totalmente hecho trizas. Tengo que presentarme al lugar por lo del seguro y cosas por el estilo. Y bueno, es cuando están separando los vehículos, ya habían sacado a mis sobrinos. Y es cuando, bueno, pues ya montan mi vehículo a una grúa. Me acerco, ¿verdad? A ver. Y bueno, me doy cuenta que toda la parte de abajo del asiento está lleno de ese mismo polvo, fétido. Es un polvo horrible. Y me doy cuenta que, bueno, pues en la parte de enfrente estaba, bueno, entre todos los fierros retorcidos, me doy cuenta que en lo que parecía ser la defensa estaba embarrado de ese mismo polvo apestoso. Y bueno, no sé, yo solamente recuerdo que en el funeral mi hermana me pedía perdón, y me decía, y se ponía a gritar que ella tenía la culpa, Evidentemente nunca le quise decir a mi hermana, pero bueno, ya después, obviamente varias personas me dijeron, eso que te hizo tu hermana, pues al parecer tu hermana hizo algo para que te fuera mal. Los síntomas eran muchos y desgraciadamente, bueno, pues todo se le regresó. Y bueno, pues así fue como perdí a uno de mis sobrinos. Es algo muy triste. Y bueno, después de un tiempo mi hermana se fue. Yo no sé si hizo vida con otra persona, se hizo de la religión, se hizo cristiana. Y bueno, después se casó con un señor y se fueron. Y bueno, es fecha que mi hermana no tiene el valor de mirarme a los ojos. Y bueno, pues hasta eso yo no tengo nada contra ella, pero bueno, pues es mejor ese tipo de relaciones evitarlas. Y nunca se lo he mencionado a mi mamá ni a mi hermana, la confronté. Pero bueno, pues es obvio que si algo muy malo pasa y tú no tienes la culpa y de repente te piden perdones por algo, ojalá cuenten esta historia. Y bueno, pues les mando un saludo. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Qué triste, la envidia es algo horrible y pienso que hacerle brujería a alguien para que le vaya mal es lo peor que puedes hacer. Si eres una de esas personas, vete a la fregada de aquí. No hagan eso, la brujería es un medio maligno. Fíjense cómo las personas no usan la magia para bien. Y a ver, alguien ha dicho, oye, yo nunca, si alguno de ustedes es brujo, la neta, y les ha pasado, comuníquense conmigo, que alguien diga, oye, ando buscando un brujo porque quiero acabar con el hambre en el mundo. ¿No sería mejor eso? O vamos a buscar un brujo para que todo esté mejor, para que todos estemos contentos. Vamos a buscar un brujo para que todos progresemos y seamos felices. No, buscamos brujería cuando queremos fregar a alguien, y eso es lo que nos hace malas personas. En serio, yo no tengo nada en contra de las brujas o los brujos. Bueno, cada quien sabrá su manera de ganarse la vida, pero bueno, pues el usar la magia para el mal,
definitivamente no es el camino, cuando también la podemos usar para el bien. Se los recuerdo. Y bueno, raza, pues esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo qué les pareció. Y bueno, pues triste la situación. Esperemos seguir con ustedes. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.